Cuando el usuario o destinatario en gráfico necesita tener más detalles del origen de los datos, podríamos agregar una tabla de datos a nuestro gráfico. Para ello vamos a seleccionarlo y al dar clic en el botón de más, vamos a marcar la casilla tabla de datos. Vemos que si se agrega la tabla, e incluso si hacemos clic en este triángulo de la derecha, podemos añadir o no las claves de leyenda. Eso lo que hace es eliminar o agregar los elementos gráficos de la tabla. En la segunda parte vamos a aprender a cómo personalizar esta tabla de datos. Para ello, vamos a seleccionar la tabla de datos y haremos doble clic en ella. O también dando clic derecho y seleccionando formato de tabla de datos. Como podemos observar, las tablas de datos no tienen muchas opciones de personalización. Lo que podríamos configurar serían los bordes de la tabla. Por ejemplo, podríamos quitar los bordes horizontales, verticales y también el contorno. Otras opciones que podríamos utilizar son las de relleno. Acá, por ejemplo, podríamos cambiar el fondo de cada etiqueta. Y también tenemos las opciones de texto que ya hemos visto anteriormente. Acá podremos configurar el color y el tamaño lo podríamos configurar en la pestaña de inicio. Los minigráficos en Excel son gráficos minúsculos que van dentro de las celdas individuales de la hoja de cálculo y pueden usarse para representar y analizar visualmente una tendencia de datos. Los minigráficos pueden llamar la atención sobre elementos importantes, como cambios estacionales o ciclos económicos, y resaltar los valores máximos y mínimos con un color diferente. Mostrar tendencias en los datos de la hoja de cálculo puede ser muy útil, especialmente si compartimos los datos con otras personas. Para insertar los minigráficos, seleccionaremos un rango de celdas que esté próximo a los datos que queremos graficar. Luego vamos a ir a la pestaña de insertar y luego acá tenemos las opciones de minigráficos, donde tenemos minigráficos de líneas, de columnas y de pérdidas y ganancias. En este caso vamos a seleccionar minigráfico de líneas. Luego en esta ventana vamos a seleccionar el rango de datos para nuestro minigráfico. En este caso sería desde la celda C5 hasta la E8. Y la ubicación de los minigráficos está seleccionada acá a la derecha de la tabla. Presionamos aceptar y de esta manera Excel agregará los minigráficos en la hoja de cálculo, cada uno representando los cambios de datos de cada fila de la tabla. En el menú se habilitará las herramientas de minigráfico, en la que veremos opciones para configurar los nuevos gráficos. En la sección de mostrar, podremos agregar indicadores visuales a los gráficos, como el punto alto, punto bajo, primer punto, último punto y marcadores. Estos atributos no son excluyentes y pueden combinarse entre sí. Luego, en la sección de estilo, podremos seleccionar cualquiera de estos estilos predefinidos que tiene Excel. Al mismo tiempo, podremos cambiar el color del mini gráfico usando esta paleta de colores, así como también podremos cambiar el grosor de la línea. Más abajo tenemos el color de marcador, donde podremos seleccionar un color diferente para cada uno de los puntos. En la parte izquierda del menú podremos cambiar el tipo de mini gráfico. Puede ser de columnas y también de pérdidas y ganancias. Para borrar los mini gráficos, vamos a seleccionar la opción borrar. Una forma más rápida de insertar mini gráficos puede ser seleccionando el rango de datos de la tabla y presionando el botón que se abre en la parte inferior derecha. Hacemos clic acá y luego en la pestaña de mini gráficos. Simplemente teníamos que elegir cuál de los mini gráficos usar.
En este video vamos a hablar de la aplicación de efectos 3D y texturas a gráficos. Y comenzamos por estos gráficos que tenemos en pantalla. Concretamente, vamos a fijarnos en este gráfico de la derecha, que representa sus datos mediante columnas en 3 dimensiones. El de la izquierda lo hace de forma plana en 2 dimensiones. En el caso del gráfico de la derecha, y especialmente en un ámbito económico-financiero, es inadecuado la representación de datos mediante 3 dimensiones. Vemos que aquí, por ejemplo, podría haber alguna columna escondida detrás de otra columna. Ya sabemos que queda más espectacular, pero ¿qué necesidad hay de ello? El gráfico de la izquierda es más simple, pero representa con total claridad la diferencia entre líneas y años. Otro ejemplo sería este que tenemos acá abajo, donde se trata de un gráfico de líneas en 3 dimensiones, que no deja claro la diferencia que hay entre cada línea en cada uno de los años. En gráfico de la izquierda podemos ver que sí lo hace. También tenemos el caso de los gráficos circulares, que se le puede aplicar efectos 3D y perspectiva, como es el caso del gráfico de la derecha. Como podemos ver, los efectos 3D dejan bien claro que el sector del 24% es más grande que los otros, en cuanto que no es cierto. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que se ve con total claridad que este sector evidentemente es más pequeño que los otros sectores, como por ejemplo el de 33 y 43%. El gráfico de la derecha lo consigue, además de que con la aplicación de un efecto 3D con una perspectiva y también poniendo este sector en primer plano. Pasamos ahora a otro tema, como es el de las texturas. Vamos a partir de la base de que necesarias nunca lo son, pero bueno, al menos si se aplican, que sean adecuadas y que estéticamente queden bien. Podría ser el caso en las texturas aplicadas en los gráficos de la izquierda. Pero en el caso del gráfico de la derecha, además de que la textura no guarda ninguna relación con la temática que intenta ofrecer, también se entorpece la lectura de las etiquetas de datos. Cuando creamos un gráfico en Excel, lo ideal es practicar el minimalismo, es decir, tenemos que evitar en lo posible todo elemento duplicado en un gráfico. Por otro lado, tenemos que hacernos la siguiente pregunta para cada elemento de un gráfico. ¿Realmente esto es necesario para el destinatario del gráfico? En resumen, en los gráficos, nada duplicado y nada que no aporte ninguna utilidad al usuario. Tenemos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo en el gráfico de la derecha. Por ejemplo, la leyenda está repetida, puesto que aparece en la parte derecha y también aparece en la tabla de datos que se encuentra en la parte inferior. Por otro lado, también podríamos considerarla como un elemento repetido, porque los datos que ofrece también están en forma de etiquetas de datos. Y vuelven a estar repetidos estos datos si consideramos que el eje vertical también contiene una escala de valores, que pueden cuantificar lo que representa cada uno de los puntos de datos, es decir, cada columna. También vemos la palabra dólares como título del eje vertical. Precisamente dólares está repetido porque aparece también en el símbolo de cada uno de los datos del eje, y después que decide los colores. Vemos como el área del gráfico tiene un color similar al rojo, y el área de trazado un color blanco. Nos preguntamos, ¿es realmente necesario que haya un contraste entre área de trazado y área de gráfico? ¿Ese contraste va a aportar alguna utilidad al usuario? Estas preguntas dejan una respuesta bastante evidente.